Nosotros a Joel Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social. Buenas noches, Joel. Bienvenido a nuestro espacio Informaciones por Dos. Buenas noches, Paul. Muchas gracias. Bueno, y entrando en materia, vamos a hablar de las administradoras de fondos de pensiones. Ustedes han denunciado en numerosas ocasiones las grandes ganancias y las pensiones de miseria que al final le dan a los trabajadores, muchos de los cuales hasta se quedan sin las mismas. Háblame un poquito sobre esto. Así es, Paul. Nosotros hace aproximadamente 2 meses sometimos ante la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social, tanto en lo que tiene que ver con las ARS y las AFP, que es un tema neurálgico y un tema de país que indiscutiblemente, de no modificarse la ley, esto sería en detrimento de la economía nacional dominicana. ¿Qué plantea el anteproyecto de ley sobre las ganancias de las AFP y a través de qué diputado fue introducido? Mire, las ganancias son exorbitantes. Nosotros hemos propuesto que un trabajador, luego de 30 años cotizado al Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo mínimo que tiene que irse es con una pensión digna que le sirva para sus medicamentos y para sobrevivir y el pago de alquiler. En ese momento, en este sentido, nosotros propusimos que con 30 años y 60 años se vaya con el 80% del trabajador dominicano. Es algo digno que en la actualidad lamentablemente no se da. Hoy en día, un trabajador bajo este sistema, bajo esta modalidad, se iría a su casa con menos de 5,000 pesos. Esto es aberrante y es por esto que a Sodomus y nosotros de manera personal, que tenemos un sentimiento de país, debemos de modificar esta ley. Y sometimos este anteproyecto de ley mediante el diputado Ramón Cabrera, que en la actualidad está presidiendo una comisión que se creó recientemente para modificar esta ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social. De este monto acumulado, ¿con qué porcentaje se retira un empleado luego de haber cotizado por 30 años? Cita la ley, es tácita, que sería del 23% o del 28% a no mayor al 32%. Eso sería que un trabajador que gane 20,000 pesos, que es un salario X, que inclusive los dominicanos, los trabajadores no ganan 20,000 pesos. Los dominicanos lo que ganan son el mínimo, 15,000 pesos o en su defecto menos. Entonces, en este sentido, una pensión de una gente que gane 15 o 20,000 pesos se iría a su casa con una pensión mínima del salario mínimo cotizable, que inclusive hemos denunciado que sería una menor proporción de lo que daba la pasada ley del Instituto Dominicano de Seguros Sociales bajo la modalidad de la 1896, que se pensionan las personas mediante esa ley con 6,000 pesos. Sin embargo, esta nueva ley en la 8701 se irían los dominicanos con una menor proporción de 5,000 pesos. Se habló en estos días de que se agota el monto acumulado de las pensiones y que también podrían quedarse en poco tiempo sin recibir la misma. Dígame qué usted opina de este caso. Si usted tiene en su capital individual, en este sistema de capitalización individual, tiene ahorrado 1 millón de pesos, ese millón de pesos se hace el cálculo y es por eso que estamos diciendo por qué es tan mínima el dinero. Es por eso, para que pueda rendir un poco más los años. Sin embargo, claro está, si usted agota el capital individual que tiene, entonces se queda sin pensión. Es por esto que nosotros pensamos que se hace necesario que en esta legislatura se modifique la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, que es una ley de país e inclusive traza los parámetros a nivel de economía y a nivel de sentimiento social, de cómo se siente la gente y el dominicano de a pie. Joel, ¿cuál es la edad que deben de tener las personas para pensionarse actualmente y con qué porcentaje del sueldo? 60 años de edad y el porcentaje que estipula la ley en la actualidad, aún sin modificarla, no mayor al 32% de lo que tenga ahorrado en su capitalización individual. Ese es el dinero que le van a dar a los trabajadores bajo esta modalidad. Esta modalidad todavía, es bueno que sepan los televidentes, que todavía no está todavía la primera pensión por vejez, dado que faltan 13 años para completar
esos 30 años de cotización al Sistema Dominicano de Seguridad Social. ¿En qué año fue que inició? Inició en el 2003. Continuamos en una entrevista en directo con Joel Rodríguez, presidente de la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social. Joel, ¿qué te pareció la propuesta de la Superintendencia de Pensiones de extender hasta los 65 años el tiempo para pensionarse en perjuicio de los trabajadores? Así es. Mire, don Paul, nosotros vemos, inclusive en nuestras declaraciones que hicimos sobre este tenor, vemos esto es descabellante y es aberrador que cómo es posible que la Superintendencia de Pensiones, que es un organismo que está para regular a las AFP y para velar que los derechos sean brindados a los trabajadores, que ellos se despachen con esta propuesta, nos lastima e inclusive nos causa inclusive hasta suspicacia, porque ¿cómo es posible que en vez de bajar esos intereses a estas administradoras de fondos de pensiones, quieran que estos trabajadores trabajen 5 años más con condiciones que lamentablemente perjudican al dominicano que cotiza hoy en día el Sistema Dominicano de Seguridad Social? Pasamos ahora a las administradoras de riesgos de salud. Ustedes han denunciado que la Sociedad Dominicana de Ortopedia tiene una cobertura limitada y desactualizada. ¿Cómo va este caso? Sí, mire, la Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social, evidentemente, dado todos los problemas que transitan dentro del sistema, hemos tenido que unirnos. Estamos unidos de hace más de una década. En ese sentido, dado que últimamente que han explotado diferentes temas concernientes a las ARS, que son las administradoras de riesgos de salud, a las administradoras de fondos de pensiones, que son las AFP, y ahora con este tema que se despacha en la Sociedad de Ortopedia, mire, nosotros pensamos que es un caso que ellos como Sociedad de Ortopedia deben de buscar otro mecanismo de llamar la atención de la administradora de riesgos laborales. En ese sentido, ellos tienen un contrato con la ARL, en la cual ellos cobran dineros por los pacientes, por los usuarios que ven que se accidentan dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Evidentemente pienso que no estamos de acuerdo con que públicamente se expresen algunos desacuerdos en materia de pagos, porque es un asunto de negociación y de facturación. Pensamos que en otro escenario eso puede ser ventilado y valoramos inclusive el trabajo que viene haciendo la administradora de riesgos laborales, dada que es una institución de las pocas que hoy en día es digna de emular. Recuerden que dentro del proceso hay muchas instituciones dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Está la DIDA, que es la Dirección de Defensa de los Afiliados, está el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es el órgano rector, y las demás citadas. Pensamos como Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social que la administradora de riesgos laborales, ARL, está haciendo un trabajo en beneficio de los usuarios, y cualquier queja o reclamo para fines de pago o de querer que sus honorarios sean aumentados, deben de ventilarse en otro escenario bajo una negociación entre ellos con el incumbente o con los incumbentes de la ARL. Joel, para edificar un poco a las personas, queremos saber cuándo nace la Asociación Dominicana de Seguridad Social, de qué subsiste, cuáles son sus directivos y cuándo una persona que resulte afectada por el sistema de seguridad social puede acudir a ustedes, a través de cuáles vías. Así es, mire, nosotros como Asociación Dominicana de Usuarios de la Seguridad Social hemos tenido en este último año múltiples llamadas, múltiples contactos. Nosotros tenemos un cuerpo de abogados a nivel nacional que trata de la mano con cada usuario del sistema. Somos una ONG sin fines de lucro. Nosotros lo que estamos buscando es una modificación de la ley en beneficio de la gente. Fue creada hace 10 años. Es una institución que está afiliada a la Confederación de Trabajadores Dominicanos, CNTD. Los directivos son a nivel nacional, 31, y mensualmente nos reunimos en el edificio de la CNTD. Tenemos nuestra oficina ubicada en la Juan Erazo, en el edificio de las centrales sindicales, en la 4ª planta, y los teléfonos lo verán en pantalla. Síganos por favor en las redes sociales,
Asodomus RD en Facebook y en Instagram. Y contestamos inmediatamente a los usuarios y tenemos más de cientos de casos que hoy en día están en la Dirección de Defensa de los Afiliados, que tramitamos con una comunicación, o en las diferentes entidades dentro del sistema. Si bien es cierto que Asodomus está teniendo un papel ponderante, es porque de una u otra forma dentro del sistema hay algunos fallos. A los usuarios le hace falta información, le hace falta un techo que defienda los derechos que ellos tienen estipulados en la ley, porque es un asunto que hay que darle, no lo que ellos quieren, sino lo que se estipula en la ley. Y si hoy en día no hay una entidad que no mercadea lo que tiene el sistema dominicano de seguridad social, si no garantiza los derechos de los afiliados, este tipo de situaciones y este tema de la seguridad social que lacera al pueblo dominicano y que lacera la economía dominicana en un momento determinado, si no nos unimos para modificar esta ley y todas estas entidades que convergen dentro del sistema, inclusive que manejan presupuesto, y nosotros que no lo manejamos y estamos haciendo una labor encomiable acompañado de la gente, evidentemente que el sistema dominicano de seguridad social colapsará si no hay una unión del funcionariado de primer orden. Continuamos con más de esta interesante entrevista aquí en Info por Dos. Así mismo es, Anilce, amigos televidentes. Joel, quisiéramos saber, las administradoras de riesgos laborales, de salud, así como las administradoras de fondos de pensiones tienen muchos recursos. ¿Qué esperanza tiene la población de que en la Cámara de Diputados se aprueben las modificaciones introducidas por ustedes, y más sabiendo el poder económico y unos también sabiendo de que a veces el poder económico se impone ante el bien social? Mire, aprovechamos la ocasión que estamos en este tan visto programa para proponer al Consejo Nacional de la Seguridad Social, dentro de la modificación de la ley, que las AFP privadas desaparezcan del negocio del sistema dominicano de seguridad social. Nosotros pensamos que el garante de las pensiones de los trabajadores es el Estado dominicano, e inclusive lo cita la ley. Si bien es cierto, el Estado podría, mediante una AFP única, encargarse de las pensiones de todos los trabajadores, tanto del sector privado como del sector público. Hoy en día, los que están en esa AFP de Hacienda se van con un 80% de pensión a su casa. Y en ocasiones, cuando trabajan más de alrededor de 40 años, se va con un 100%. Entonces, evidentemente que el sistema privado no garantiza una pensión digna a los trabajadores que cotizan mensualmente al sistema dominicano de seguridad social. Pensamos que lo más salomónico y lo que garantiza un cambio en la economía nacional es que las AFP salgan del sistema dominicano de seguridad social, porque al final de cuentas las AFP es la banca comercial que está en el país, y esos dineros se quedan en la banca, y la banca comercial, los bancos dominicanos, entonces prestan, y esos préstamos generan intereses que en este sentido no son para los usuarios, sino que son para sus empresas. En este sentido, nosotros pensamos que debe de haber una sola AFP y debe ser resguardada y debe estar bajo la supervisión del Estado dominicano. Joel Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en nuestro espacio Info por Dos. Gracias a ustedes. Anilce, ¿qué te parece si vamos a una pausa comercial y cuando regresemos mucho más aquí en su revista informativa